Ya, magos, no, magos, porque tú no paras de lo que nunca. Hola, soy Guillermo Lorca y hoy día les voy a hablar un poco sobre mi proceso creativo. A ver, la estructura del proceso creativo, yo parto con un primer paso que sería, tal vez, en cierta forma, puede ser lo más difícil de procesar, de cómo yo lo puedo explicar directamente, que sería como la primera fuente de inspiración. Efectivamente, hay un momento en que uno tiene como una suerte de, no revelación divina, pero sí un momento en que la guata se te mueve, algo te llama la atención, ya sea por alguna imagen que uno haya visto en su referente, o algún momento, pero a veces aparece sin que uno se dé cuenta. Simplemente uno está con la voluntad de que aparezca, de estar buscándola constantemente, y en algún momento el cerebro te dice, ¡pah!, apareció, y ahí yo siempre tomo nota. En ese sentido soy disciplinado, sea donde sea que esté, tomo nota mental y luego anoto, no confío nunca en la memoria, y voy tomando algún boceto, una idea, o si hay una imagen que se relaciona a ese primer impulso, la voy guardando y la voy clasificando en carpeta. Luego de esta clasificación de carpeta, en donde tengo ya sea distintos referentes de imágenes, primeros bocetos, puede ser hasta una idea escrita, todas bien clasificadas, llega un momento en que digo, ya, manos a la obra, vamos a pescar alguna idea, vamos a tomar ese momento de inspiración, que tal vez en el momento en que empiezo a trabajar ya no lo siento, pues son muy fugaces, uno no puede confiar tenerlos siempre, y ahí digo, ya, con esto vamos a hacer los primeros pasos para que esto funcione bien. Pesco la imagen o la imagen que me está llamando la atención y empiezo a crear una composición de forma espontánea. Actualmente yo ocupo para eso el iPad, ocupo Procreate, que es el que encuentro más simple para bocetear. Y voy tirando rayas, pinturas, voy viendo, comparando bocetos, a veces pesco alguna fotografía de referencia, la pegoteo encima, le pinto. Pesco otra que puede ser una referencia de composición, por ejemplo, o referencia de colores, que me llame la atención y la tengo ahí de referente, y voy tanteando y puedo superponer capas, puedo simplemente pintar encima, y ahí voy creando un boceto que va más o menos articulando la forma. Y eso en gran medida es juego, voy poniendo, sacando, pero siempre tratando de mantener un poco el espíritu que me llevó a querer crear esa imagen. Mientras van pasando esas cosas, se me van ocurriendo otras cosas nuevas, voy incluyendo nuevamente otras imágenes, voy tanteando a ver qué va pasando, y luego llega un momento en que ya tengo más o menos claro a dónde va el asunto, y cuando ya está claro, ya necesito hacer una producción, necesito imágenes, ya sea en mis bancos de fotos que yo saco, siempre estoy sacando fotos, ya sea animales, personajes, de todo, o tengo que directamente crear una producción o ir a buscar la imagen que necesito de referente para poder llegar después a tener un buen modelo para luego pasar a la pintura. Ahí ya trabajo en el Photoshop, en donde también se hace como mezcla entre pintura digital con foto, hasta llegar al boceto final, que es un boceto ya bastante armado. Y después de eso ya viene la interpretación pictórica, que es pasarlo a pintura, en donde ya las técnicas son más tradicionales, ahí no es muy distinto a como lo haría muchos pintores, como se hacía antiguamente, simplemente que el modelo, en vez de estar en vivo, es un modelo digital. Y ahí uno va, ahí son otras cosas las que uno tiene en mente, en cómo agarrar la pincelada, la sutileza, van cambiando algunas cosas de la composición, pero yo soy de los artistas que me gusta más bien planear antes de hacer. Y sí hay cierta espontaneidad, especialmente a nivel pictórico, mientras estoy pintando, y algunos cambios también se producen ahí. Hay veces que algo no funciona en la pintura, hay que borrarlo y se pinta encima, pero ahí ya son asuntos más técnicos de pintura, propiamente tal. En este caso me estoy tratando de referir más bien a de dónde vienen las imágenes que pinto específicamente. Ahora, por ejemplo, puedo dar algunos ejemplos concretos con algunos registros que tengo de algunas imágenes. Entonces me gustaría partir con una que se llama el jabalí dorado.
En el caso del jabalí dorado, recuerdo que la primera inspiración era algo como una especie de impulso, era un sentimiento que yo había asociado, sin que lo hubiera pensado, simplemente la asociación se creó de forma espontánea, al color amarillo y a un movimiento muy violento que tenía ciertas curvas, en donde creé un primer boceto, en donde tiré unas manchas, era casi una abstracción, y dentro de esa abstracción quedó algo parecido a lo que podía ser una composición. También en ese momento estaba viendo mucho La princesa Mononoke, que es una de mis películas favoritas, y estaba especialmente obsesionado con la idea de los demonios que se metían dentro del cuerpo de los jabalíes, en este caso. Entonces de ahí salió la elección del jabalí como personaje principal. Y luego venían los siguientes personajes que podrían haber sido distintos. Pensé distintas cosas, pensé en varios animales, pero finalmente rápidamente llegué a la idea del perro, a las cacerías como clásicas de jabalí de pintura antiguas, que hay muchas pinturas que tienen, como de Schneider, por ejemplo, que era un pintor animalista del barroco, en que hay cacerías de jabalí. Generalmente no era como arte mayor, realmente era de pintores más bien secundarios, pero era una escena típica. Entonces, claro, ahí yo ya tenía más o menos armado. Ahora venía el problema de cómo lo voy a componer, dónde va a ir cada uno de los elementos, qué referencia hago, a dónde mira el jabalí. Entonces fue pasando por distintas etapas. Al principio el jabalí no tenía los mismos colores, había otros. Al principio pensé que pasaba si era rosado en vez de amarillo, pero el amarillo predominaba más fuerte en ese momento, mientras estaba en esa época. Mi vida andaba como, en esos años andaba con una obsesión con el amarillo y el negro como combinación en específico. Bueno, a partir para el boceto, habían varias, fue pasando por varias etapas. Uno va jugando y va cambiando muchas veces de opinión, de imagen, y va buscando referentes. O sea, como yo ya tenía la idea, había sacado que quería un jabalí, quería animales tirándosele encima, empecé a buscar ciertos referentes. Uno de mis escultores favoritos, uno que se llama Louis Barye, que es un francés especializado en animales. Efectivamente encontré algunas referencias que me servían, especialmente en la pose de los perros. Luego eso lo ocupé como primer paso para ver cómo podía hacer unas composiciones. Si mal no recuerdo, creo que en su escultura era un tigre, pero después yo ocupé un perro para una pose específica. Bueno, como había dicho, lo de La princesa Mononoke, pero lo que me interesaba ahí era la idea de como que la sangre se moviera en ciertas formas específicas. En película, como hay movimiento, yo no puedo hacer exactamente lo mismo en una imagen fija, entonces uno tiene que ahí tomar decisiones de cómo uno lo quiere expresar. La idea no era simplemente hacer un copy-paste de lo que pasara en la película, sino porque tampoco era el espíritu. O sea, la película tenía un significado y un espíritu en específico, y a mí me llama la atención un aspecto de eso. Entonces, sobre ese aspecto puedo ir trabajando algo que va a terminar siendo una obra diferente. Y ahí fui pasando por distintas facetas. Al jabalí al principio no tenía claro a dónde tenía que mirar. Al principio pensaba que tenía que mirar hacia adelante, como estar de perfil totalmente, o mostrar más el cuerpo. En un momento pensé hasta en dos jabalíes, después pensé en que podía ser... Después terminé en que el jabalí mirara fijamente a la cámara, que estuviera como entregándose mientras otros animales estuvieran dando vueltas. Luego fui viendo que en algunas partes me faltaba más luz y fui agregando otros personajes que no tenía contemplado al principio. Y de ahí uno va un poco por instinto y por haber visto muchas composiciones que me gustan o me dan placer. Ahí están de mis grandes referentes de composición, que es Tiepolo. Yo diría que es como tal vez el principal. Tal vez Tiepolo con Rubens, pero más Tiepolo. No tanto en temática, pero sí en su forma, en como su algoritmo interno a la hora de posicionar personajes. Eso es algo que tiendo a observar, y lo observé tanto que ya está metido en mi mente y es parte también de mi forma de decir si la composición está bien o está mal. Porque, a ver, no es como que yo tenga reglas compositivas de tipo de hacer una pirámide o un círculo, o de decir como que ocupar la composición áurea, que puede ser, pero no es mi caso. Yo generalmente lo hago más como por instinto, o sea, algo me dice que funciona bien o mal.
Y eso es simplemente haber visto muchas cosas que uno ve muchas imágenes y algunas de esas te dan placer, es como que quedan marcadas de alguna forma, como quedan marcadas como buenas, malas. En ese sentido también yo he visto muchas imágenes que califico como malas, también, aunque no me gusta su composición, y al también calificarlas las voy descartando, entonces ahí me voy perdiendo menos. Luego hay cosas personales, porque esto pasa por mi propio filtro, entonces hay cosas que no son simplemente, esto no es una medida objetiva. Cada persona mirará qué cosa le parece más bella o no y dentro de eso va creando su propia estructura compositiva. Claro, ahí uno va trabajando con eso y hasta llegar a una composición que ya me gusta, y ya sobre eso comienzo a pintar. Es muy probable que mientras esté pintando vaya cambiando muchos pequeños detalles. Y eso no hay problema, pero ya son detalles menores. Ahí ya la ansiedad me gana y comienzo a pintar inmediatamente.